A ver, ¿cómo se las arregla una cultura para escribir su propia historia si no tiene una lengua escrita única para todos? Pues esa es, ni más ni menos, la increíble historia de la literatura vasca, un relato que durante siglos se contó con voces muy diferentes. Vamos a meternos de lleno a descubrir sus 4 pilares fundacionales. Hay que imaginarse que durante muchísimo tiempo el pueblo vasco no tenía una sola voz literaria. Lo que había eran tradiciones riquísimas, muy diversas, que iban floreciendo en distintas zonas, cada una, claro, con su manera de contar las cosas, de rezar, de hacer poesía. Entender esto es, vamos, fundamental para comprender todo lo que vino después. Y esa es la gran pregunta, el meollo de la cuestión. ¿Qué pasa cuando no hay un estándar, una norma para todos? ¿Cómo se crea un corpus literario, un canon? Pues este es el rompecabezas que la cultura vasca tuvo que resolver, y la verdad es que la solución fue de lo más interesante. Bien, para empezar a entenderlo todo, hay que tener claro que el euskera, históricamente, no ha sido un bloque único, para nada. Es más bien como una familia de dialectos, los famosos euskalkiak, y cada uno tiene su música, su propio vocabulario, sus reglas. Imaginaos el reto que suponía esto. Sin un idioma escrito común, era prácticamente imposible crear una literatura que representase a todo el mundo. Los textos que se escribían en una región, pues a lo mejor costaba entenderlos en otra. Era una riqueza cultural enorme, sí, pero al mismo tiempo una barrera para la literatura. Y entonces, ¿cuál fue la solución a este dilema? Pues no fue en poner una norma desde arriba, sino algo mucho más orgánico. Poco a poco fueron surgiendo varios dialectos con un prestigio cultural enorme, y estos se convirtieron en los 4 pilares sobre los que se iba a construir todo el edificio de la literatura vasca. Ojo, es clave entender bien qué es un dialecto literario. No es solo un dialecto que se pone por escrito, y ya. No, es un dialecto que va desarrollando una tradición escrita tan potente, tan respetada, que se convierte en el vehículo para las obras más importantes de una cultura, para lo que hoy llamaríamos alta literatura. Y aquí los tenemos. Estos son los 4 grandes, los protagonistas de nuestra historia: el lapurtano, el suletino, el guipuzcoano y el vizcaíno. Cada uno, como veremos, tiene su propia historia, sus autores estrella y su momento de gloria. Venga, pues nuestro viaje empieza en el siglo XVII y nos vamos a Iparralde, al País Vasco francés. ¿Y por qué allí primero? Bueno, en parte tuvo que ver el impulso de la Contrarreforma, que pedía textos religiosos en la lengua de la gente. Y también, por qué no decirlo, había una mayor estabilidad que permitió que la cultura floreciera de una manera única. El primer pilar es el lapurtera clásico. El lapurtano clásico. Este se convirtió, por así decirlo, en el primer gran estándar literario del euskera. Fue la referencia, el modelo de prestigio para los escritores durante un montón de tiempo. Este dialecto vivió su edad de oro en el siglo XVII, y todo gracias a un grupo de escritores brillantes que conocemos como la Sarako Escola, la Escuela de Sara. Y es que esta gente no solo escribió en lapurtano, sino que lo pulieron, lo codificaron y lo elevaron a un nivel de sofisticación literaria que no se había visto nunca. Aunque ya había obras antes, el punto de inflexión total fue el Huergo de Axular. Este libro es sencillamente una obra maestra, una joya de la prosa en euskera. Su influencia fue tan bestial que consolidó al lapurtano como el dialecto de prestigio por excelencia. Venga, pasamos al segundo pilar, que además se desarrolló casi a la vez que el lapurtano. Estamos hablando del zuberera, el dialecto de la región de Zuberoa, que también está en el norte. El suletino también tiene unas raíces literarias muy, muy profundas. Se consolidó en el siglo XVII como una voz propia, muy distintiva. Fue especialmente importante para la poesía y para esas obras de teatro populares tan características de la zona, las pastoralak. Aquí, los nombres que hay que tener en la cabeza son Arnau o Gienart, que lo usó para su poesía, que era súper refinada, y Jean de Tartas. Ellos fueron los pioneros, los que demostraron la capacidad que tenía este dialecto para la literatura más culta. Y ahora hacemos un salto en el tiempo y nos movemos hacia el sur, a Egoalde. Aquí la cosa cambia. Con el calor de la Ilustración y todos los líos políticos de los siglos siguientes, van a surgir otros 2 dialectos que se convertirán en auténticas potencias literarias. Y de hecho, llegarán a competir por ser la base del futuro euskera unificado. Y llegamos al tercer pilar, el guipuzquera o guipuzcoano. Su posición, justo en el centro geográfico, le dio un papel clave en lo que vendría después para la lengua. El guipuzcoano se afianzó con fuerza en el siglo XVIII, y a partir de ahí, su influencia no paró de crecer. De hecho, muchísimos autores y académicos lo veían como el candidato perfecto, el eje central ideal sobre el que construir el euskera batúa. Vamos, que tenía todas las papeletas. El gran impulsor, el que le dio el empujón definitivo al guipuzcoano, fue el padre Larramendi.
Un visionario que básicamente animó a todo el mundo a escribir en este dialecto. Y más tarde, claro, autores del calibre de Txomin Aguirre lo usarían para escribir novelas tan importantes como Garoa, que ya lo consolidaron del todo. Y por fin llegamos al cuarto y último pilar, el vizcayera, el vizcaíno. Este es el dialecto de más al oeste y, aunque tardó un poquito más en formalizarse como lengua literaria, acabó desarrollando una tradición propia muy rica y con muchísima influencia. Su momento cumbre llega a caballo entre finales del siglo XVIII y principios del XIX. Se empieza a codificar para usarlo en la literatura, en parte porque estaba en pleno auge el nacionalismo vasco, que veía, en la lengua, uno de sus grandes pilares de identidad. Lo más fascinante de este caso es que hubo como dos propuestas distintas para estandarizar el vizcaíno. Por un lado estaba Juan Antonio Mogel, el autor de Perú Abarca, que defendía un modelo basado en el habla popular, el de la calle, por así decirlo. Y por otro, Pedro Antonio Añibarro, que apostaba por un modelo más purista, más unificado. Muy bien. Después de todo este recorrido, ¿con qué nos quedamos? ¿Cuál es el impacto que han dejado estas cuatro grandes tradiciones literarias? Vamos a ver cómo esta historia de diversidad en realidad preparó el terreno para la unidad. El resultado de este larguísimo viaje es una evolución brillante. Pasamos de un sistema que se apoyaba en 4 pilares regionales a tener un único techo común, el euskara batua, que se crea ya en el siglo XX. Pero la clave de todo esto es que el batua no salió de la nada. Al contrario, se nutrió de la riqueza de todos estos dialectos literarios. Ellos fueron sus cimientos. Y cerramos con una pregunta, para darle una vuelta. La unificación, por supuesto, trae cosas buenísimas, una comunicación más fácil para todos, una educación estándar, una mayor proyección. ¿Pero se pierde algo por el camino? ¿Algo de esa diversidad, de ese color local que definió una cultura durante siglos? Es el eterno debate, ¿no?, entre la tradición y la modernidad.